Bueno, estamos cumpliendo un año y le toca a él ser justamente el invitado, el protagonista. Siempre hay jugadores, como nos gusta decir en el gran encuentro, de valor que nos hacen aporte, que nos enriquecen. Y en este caso, a él le vamos a preguntar por temas vinculados con el corazón. La semana pasada fue la Semana del Corazón o el Día del Corazón. Él es especialista, tiene todo un trabajo de mucha significación y por eso le pedimos al doctor Fidel Colque que nos hable del tema. ¿Qué tal? Un gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Felicitaciones por el primer año del programa. La verdad que un gusto estar acá y haber sido invitado por vos a hablar un tema muy importante que es el cuidado del corazón de todo el Venado Tuerto y la región, ¿no? Tema importante sí lo hay, ¿no? Que a veces mucha gente no toma conciencia y aprovecho para decirte, por ejemplo, porque nos impactó a todos la muerte de Acero Cali. ¿Viste el tema Acero Cali, el boxeador? Se lo he sentido por los medios. Bueno, por ahí te sorprendo con el tema, pero básicamente deportista. Pero claro, el padre de él había fallecido a los 48 años, él tenía 49. Esos antecedentes también ya es un punto a tener en cuenta, ¿no? Los antecedentes familiares una carga muy importante como factor de riesgo y prevención. Y ahí hay que apuntar mucho a la prevención cardiovascular, ¿no? Y los controles muy estrictos, ¿no? Sé que el Acero Cali tenía enfermedad coronaria ya, Claro, tenía colocado un stent, lo que hasta donde yo sé. sí. O sea, era un paciente de riesgo, ¿no? Además puede ser que el deportista de alto nivel, en el caso de Acero Cali, boxeador, con muchas competencias encima, decían que tenía un corazón agrandado. ¿Eso pasa? ¿Es Eh, frecuente? en este caso, un paciente con enfermedad coronaria que hace un deporte de alto rendimiento es un paciente que tiene riesgo, ¿no? Está expuesto permanentemente a un riesgo cardiovascular. En este caso, un infarto, ¿no? Claro. Bueno, en tu caso estás en esta temática, en esta especialidad desde siempre, te apasionó el tema. ¿Cómo es tu historia dentro de la medicina? Es más, te pregunto incluso de dónde venís. Soy oriundo de un pueblo chiquito de Salta que es Pichanal. Me vine en el año 98, 99 a Rosario a estudiar medicina. Y después en el año 2006, cuando me recibí médico, empecé en el mundo de la cardiología muy apasionado. Tuve la suerte, la oportunidad de estar en Buenos Aires en Fundación Favaloro, donde me enriqueció como profesional, donde me vine con muchos conocimientos de experiencia puntualmente, ¿no? Y bueno, ahora es tratar de transmitir esto, lo que uno aprendió hacia la población, ¿no? Pero Y la para, verdad es que muy apasionado. quiero irme un momentito a ese pueblito de Salta. ¿Cómo se llama? Un pueblo se llama Pichanal, queda a 245 kilómetros de Salta capital. Pertenece al departamento Orán, bien Bueno, al ya norte. al norte, ya llegando a Bolivia. Exactamente, estamos más o menos a 100 kilómetros de distancia del límite. ¿Cuántos habitantes tiene? Y Pichanal, yo cuando me vine en el año 98, era un pueblo grande, tenía 30.000 habitantes. Ajá. 30.000 habitantes, ahora rondará arriba de 50 o 48. Bueno, un pueblo, una localidad grande. Pichanal. Pichanal. Bueno, ahí te entusiasmaste ya con irte a estudiar medicina, fue el sueño de pibe que concretaste. Y fue un sueño de adolescente, ¿viste? Uno cuando es de adolescente no sabe para dónde agarrar y bueno, agarré por irme a una aventura a Rosario y la verdad que un largo camino recorrido en la medicina, como todo, traspié, buenos momentos, momentos muy... siempre con el sacrificio en el medio, ¿no? Ahí aparece el doctor Favaloro, estás recorriendo en esa historia un capítulo, entiendo, central, ¿no? La Fundación Favaloro. ¿Qué ejemplo o que incluso qué avances que generó Favaloro con sus aportes, ¿no? A lo que es la cirugía El bypass. del bypass? Sí, ¿no? Haber traído una experiencia tan grande adquirida, él decía siempre que fue adquiriendo experiencia haber estado en Estados Unidos allá y haber descubierto, haber inventado lo que es el bypass. Él decía siempre que fue una continuación, pero él fue el mentor y bueno, y haber venido y tratar de transmitir esto acá en Argentina es muy importante. Y él tenía una filosofía en que todas las que entraban a formarse en su fundación, que se disipen a nivel país, a todos los rincones, para que el conocimiento se vaya Qué bueno, nivelando. ¿no? Eso es muy importante, para que no se centralicen tanto, que no tengamos que tanto de trasladar No fue a nada, no fue especialistas. nada egoísta en ese No sentido. fue egoísta, exactamente. ¿Llegaste a tratarlo?
No, yo cuando llegué a Fundación, yo fue en el 2011, 2012. Ajá. No, ella había en el Qué, año qué pérdida, ¿no? Está marcando también un tema de otro debate, ¿no? Cómo la Argentina o el país le da el lugar que corresponde a estas figuras tan grandes como Favaloro, ¿no? El René Favaloro murió en la incomprensión, ¿no? Murió en la situación que lo llevó al suicidio. Esto merece todo un capítulo aparte. Es otro tema social y emocional, personal, un capítulo aparte, totalmente de acuerdo. Ahora, Fidel, en tu caso, dentro de lo que es el tema cardiológico, ¿hay algún punto en particular que desarrollaste? A ver, sabemos que estás en el control de marcapasos, por ejemplo, en eso sí o sí. Sí, uno cuando termina la carrera de medicina después se aboca a una rama de la medicina. Yo me incursioné en el tema de la cardiología y uno cuando hace una residencia de 3, 4 años se recibe de cardiólogo y después hay otro, si uno quiere seguir afinando más el lápiz como uno dice habitualmente, me metí en el mundo de la arritmia, toda la parte eléctrica del corazón. Ajá. Me hice en Fundación Favaloro puntualmente la carrera de electrofisiólogo, que sería un especialista en arritmia. Yo me dedico a la parte eléctrica del corazón y todos sus derivados de marcapasos, desfibriladores, desmayos, síncope y enfermedades entre poco comunes de ver, poco comunes. Son frecuentes, pero hay que buscarlas. Enfermedades congénitas, hereditarias, puntualmente miocardiopatía hipertrófica, que esto está muy relacionado con el deporte. Por eso es importante a la gente adolescente o niño pesquisar esos niños con un electrocardiograma mínimo como para y en el seguimiento anual, ¿no? ¿Puede haber un chico al cual se detecta un soplo? Sí. ¿Puede superar esa contingencia en el tiempo? Depende qué tipo de soplo y la edad que uno lo evalúa ese chico. Si un chico tiene 6, 5 años, 4, 3 años, tiene un soplo y está totalmente asintomático, mayormente son fisiológicos, se lo vas controlando anualmente y en el transcurso del desarrollo corporal ese soplo suele desaparecer, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, si yo evalúo hoy a un niño de 11 años, está todo normal y después no se controla y a los 19 años vuelve a acudir a un cardiólogo de control y le encuentra una cardiopatía estructural, que por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica, ¿cómo es posible que a los 11 años estaba normal y a los 19 no? Eso debido por el desarrollo hormonal entre los 13 y 15 años, como algo común sabido de todo, que uno da el estirón, dice da el estirón, bueno, por eso es importante, independientemente de la actividad, siempre entre los 13 y 15 años hacer un electrocardiograma mínimo y después volver a repetirlo. Lo ideal sería hacerlo todos los años, entre los 17, 19 o 20 años nuevamente, porque se pueden pesquisar muchas enfermedades estructurales cardíacas, ¿no? Por eso es importante el control anual con el cardiólogo. Hacemos fútbol sábado por la tarde, con muchísimo entusiasmo, miles y miles. Y la verdad que hay muchos muchachos que van a la cancha y no hacen a la semana nada de actividad física. Uno los ve que entran a la cancha, corren. ¿Están en zonas de riesgo? Yo siempre digo yo soy jugador de fútbol, también me encanta el fútbol. Esas personas siempre cuando me hacen la pregunta es como pasar en semáforo en rojo. Son pacientes de riesgo. He visto muchos pacientes, jugadores de fútbol 11, con un abdomen muy prominente, cerveza, cigarrillo, y vienen sin dormirlas mucho y se van 2 de la tarde, calor, están expuestos permanentemente. Es como pasar el semáforo rojo todos los sábados. Qué buena figura esa, ¿no? Pasar semáforo en rojo, bueno, qué mensaje. Hay que tomar las prevenciones, ¿no? Y Totalmente. en ese caso. Totalmente. Ahora, esto pasa en el fútbol amateur, pero también a nivel profesional, tiempo atrás, un jugador fue reanimado en la propia cancha, un hecho que, bueno, trascendió porque era un partido de primera instancia en una liga europea de primer nivel, un jugador, creo que era dinamarqués. Sí. La verdad que, bueno, ahí había sido afectado por el COVID. ¿Qué habría pasado con este jugador de fútbol? Ese puntualmente no lo tengo presente en su enfermedad puntual. Sé que tenía un antecedente, que venía arrastrando un problemita de salud. Generalmente en la gente que juega en el elite, en primera, mayormente vienen controlados muy estrictamente. Si uno lo pesquisa es porque el medio publicitario lo hace saber al mundo, ¿no? Y eso llama la atención, pero hay muchos amateurs que no se controlan, que no se hacen un electrocardiograma, no se entrenan y están más expuestos a eso que los jugadores de elite. Porque los elite de una u otra manera son los menos, lo que pasa llama más la atención
porque son figuras Claro. que están permanentemente focalizando con Hace una poco, cámara, ¿no? hasta Iker Casillas, un gran arquero, ¿no? También tuvo que dejar el fútbol. Claro, ya tiene su trayectoria hecha, pero tenía 38, 39 años. Era joven si se quiere. Sí. Pero quizás la exigencia de lo que es el entrenamiento pudo haberlo llevado a tener algún problema. En línea general, el entrenamiento excesivo en los pacientes jóvenes, vamos a decir entre 20 y 30 años, generalmente en la parte cardíaca hay como el corazón del atleta, que se dice, las pulsaciones suelen bajarse. Yo he tenido pacientes que han tenido 30, 32 pulsaciones de alto rendimiento, totalmente asintomáticos, sin ningún síntoma, y a veces hay síntomas muy leves, suaves. Con el desentrenamiento cuesta llegar a una persona que alto rendimiento, desentrenarlo, ¿no? No hay que tirar al deporte para atrás, todo lo contrario, hay que empujar. Creo que están más expuestos las personas que tienen sedentarismo, obesidad, diabetes, que el deportista en sí. Lo que hay que abocar es que se muevan más, pero tendrían que hacerse un control previo con su cardiólogo de confianza, ¿no? Un laboratorio anual, una ergometría anual, un electrocardiograma, y después de ahí se ve si hace falta un ecocardiograma o no, y bueno, de ahí van pesquisando. Mencionemos, arritmia es una de las problemáticas. Es así. Nosotros tenemos un corte antes de los 35 años y después de los 35 años. La muerte súbita es la muerte inesperada de una persona que aparentemente estaba sana. No es que viene acarreando un problema de salud por X razón, sino que aparentemente estaba sana y hace una muerte súbita. Generalmente, arriba de los 35 años, mayormente hacen muerte súbita por enfermedad coronaria. Porque nosotros después de los 35 años, siempre los pacientes míos les digo que es como que las arterias nuestras son como unas cañerías que se van juntando sarro. Y esos sarros son los que se revientan cuando uno se exige mucho más y no está entrenado, y mucho menos que no está controlado, ¿no? Y debajo de los 35 años hacen arritmia. Obviamente es por alteraciones estructurales, como bien estaba diciendo al inicio yo, y eventualmente arritmias. Muerte súbita, ¿se pueden evitar o hay alguna probabilidad de resolver una situación de esas en X tiempo? Se puede disminuir la cantidad de muertes súbitas que hay en Argentina. Nosotros tenemos un registro de 2018-2019, después con la pandemia se frenó la muerte súbita en deportistas, amateur, nada profesional, sino amateur. Se puede prevenir, disminuir el porcentaje de muerte súbita con que, primero, control cardiológico y chequeo anual. Segundo, entrenamiento, buena alimentación, descanso y demás. Y tercero, porque algunos son cadenitas, y tercero es que todos sepamos hacer reanimación cardiopulmonar cuando ya se viene el desenlace de una muerte súbita, y espero en algún momento, con la ley que está en curso, espero que algún día se avale el uso del DEA en varios lugares donde acuden muchos públicos, ¿no? Bueno, a ver, desarrollemos este concepto, porque estás planteando la reanimación a partir de la capacitación que se tiene que tener para afrontar esos eventos. Hay una ley que promueve que incluso haya todo un control en espacios públicos. Sí. Todo esto no se está todavía efectivizando. Todavía no. Y todavía mucha gente, bueno, no se capacitan demasiados en esto, rehabilitación. Sí, ahora se frenó mucho por el tema de la pandemia, pero todavía socialmente no estamos, no tenemos conciencia de lo que el poder que tiene la población para poder ayudar al otro, porque es la primera cadena de la supervivencia en los pacientes que hacen muerte súbita, la reanimación cardiopulmonar. ¿Se puede entonces se puede disminuir y evitar. Generalmente una persona que se padece una muerte súbita en un sector y donde hay un sector cardioprotegido, tiene aproximadamente un 65% de posibilidad de salvarse, ¿no? Que en el momento que no lo haya, ¿no? Así que es muy importante que todos aprendamos, pero cosas básicas, no es gran cosa, ¿no? Es cosas básicas que hay que aprender. Lo que pasa, nosotros como sociedad no estamos comprometidas y no sabemos qué hacer, no alteramos, hablamos fuerte, gritamos, llame a la ambulancia, nadie llama. O a lo sumo por ahí filmamos qué está pasando por la duda para tener un recuerdo, sí. Pero no colaboramos con respecto a ser bien ortodoxo, más allá de las emociones de cada persona, ¿no? Sí, a veces lo que se ve en películas o en series televisivas es lo que se aprende, ¿no? Ese intento de reanimar. Pero, una ayuda sin ayuda. Claro. Ahora, estos son episodios muy choqueantes, muy fuertes,
pero también hay toda una etapa previa con síntomas o son indetectables a veces estas cuestiones. Generalmente arriba de 35 años habitualmente suelen manejarse algunos síntomas previos durante 2 o 3 días antes. Generalmente la gente joven no. Gente joven suele muerte súbita porque es una pequeña arritmia que se activa y el corazón tiene que, no sé si se me ve, el corazón bombea en este momento así, tú, estamos latiendo Claro. el tuyo y el mío. Y generalmente cuando aparece una arritmia ventricular el corazón acepta, no bombea. Y de la nada empieza así. Entonces ese bombeo no llega, no bombea hacia el cerebro y por eso uno se tumba, Claro. busca el piso, bueno, y nadie sabe qué hacer ahí. Entonces, Bueno, y recuerdo que se comentaba el dolor en un brazo izquierdo puede ser, ¿eso es un síntoma también? es un... Ahí vamos a separar un poco, porque una cosa es un dolor de brazo, un dolor típico, garganta, tipo opresivo, pecho, que como un elefante me aprieta el pecho, algo opresivo que irradia hacia la garganta, hacia el brazo, el típico del libro. Yo capaz que te saca un 10 y responde de esa manera a un profesor de cardiología, ¿no? Pero a veces vienen síntomas solapados, que no son medio mudos, que no hablan. Mayormente lo sucede mucho en las mujeres, que a veces a uno sienten, no es el clásico típico del dolor coronario, pero tienen problemas coronarios. Entonces, uno ahí donde uno tiene que aparecer con los estudios, ¿no? Con una ergometría, evaluar, escuchar los antecedentes familiares, el colesterol, cómo está, si es sedentario, tiene sobrepeso, tiene un abdomen prominente. Entonces uno, si fuma, no fuma, si está menopáusica, no está menopáusica. Entonces ahí forma un factor de riesgo donde uno toma cierta importancia a los síntomas. Porque hay que estar atento a la descripción. Hablaste de la cuestión abdominal, la popular y querida panza. ¿Ese es un factor de riesgo? Uf, sí. Pero digo la panza abdominal, ¿no? Sí. Porque hay gordos y Obesidad, gordos. es obesidad abdominal. No, pancita, panza, no, es obesidad abdominal. Hay diabetes, hay hipertensión, dilipemia, hay infarto, hay ACV en esa panza. O sea que no es saludable tener un abdomen prominente. No es saludable. Yo soy un luchador en contra del abdomen, que todos los pacientes míos tienen que bajar el abdomen y a favor tomar mucha agua. Ajá. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua, sí. ¿Cuánto es mucho? Y en línea general, dependiendo del peso, una mujer tendría que estar tomando, vamos a poner 2,5 litros aproximadamente por día. Independientemente si toma agua, té, té, mate, 2,5 litros, entre 2 y 3 litros. Vale considerar los litros tomando La idea té. no sería tomarlo de esa manera. La idea es ayuda, sí, pero la idea es que tomen agua. Agua. ¿Y en los hombres? Y en los hombres, como tiene más masa muscular, entre 2,5 litros, 3,5 litros tendría que estar. Pero En promedio mínimo los pacientes, yo me conformaría que los pacientes mínimos tomen 2 litros como mínimo por día. de agua. Sí, y no los toman, No se toman. No, ¿Cómo no los cuesta, toman. ¿no? Uf, Digo, el hábito. no vale gaseosa, no es lo mismo. No, son bebidas azucaradas que no suman. No. Es más, Sí. todo lo contrario. Sean light o cero. No suma, todo lo contrario. Porque esto va, si uno se alimenta, se nutre en forma cordial, saludable, pero equilibrada, el problema pasa a las kilocalorías que uno quema y que uno consume, y ahí empieza la obesidad abdominal, y ahí empieza el sobrepeso, y todo. O sea que si uno entrena, puede también alimentarse de una manera u otra, ¿no? Pero si uno es sedentario, no hace actividad y encima toma bebida azucarada, esa energía el cuerpo lo reserva con grasa. A veces dicen por allí, ¿no? Que un vasito de vino viene bien para el corazón. ¿Es medio para vender más vino? Y los mendocinos, yo tengo amigos mendocinos, son cardiólogos, lo recomiendan. Hicieron un estudio, hay un estudio que dice que sí, puntualmente el Malbec y el Cabernet, es un vasito de 330 mililitros, ¿no? Esos vasitos chiquitos nomás, no esos vasos grandes, ¿no? Pero se recomienda, pero a las personas que no toman y nunca tomaron alcohol, no se recomienda que inicien tomando alcohol para proteger el corazón. Y las personas que lo toman, la idea es regularlo. Y regularlo es regularlo, no tratar de tomar moderadamente, ¿no? Cuidar el corazón es un camino que hay que recorrerlo sí o sí con convicción, pero la gente tiene conciencia de esto, siendo que cualquiera va a decir, sí, el órgano fundamental, pero pareciera ser como que no le damos importancia. Yo
en el global no toman conciencia. Las mujeres, yo siempre digo a mis pacientes de lo mismo, uno camina por la calle, hay más viudas que viudos, ¿viste? Yo digo, ¿cómo? Nos morimos antes nosotros los hombres. Y yo creo que la mujer es que más acude a control que el hombre es más tosco, más cerrado. El hombre cuando viene pues ya está en la última, mayormente, mayormente está en las últimas porque realmente tienen algo importante ya a veces con soluciones ya muy tardías. Por eso hay que abocar al control temprano. Esto pasa, si uno empieza de chico a hacerse controles, ya va adiestrando ese que tiene que ir una vez cada 6 meses al odontólogo, una vez al año al cardiólogo. Y es un hábito, es tomar agua, moverse. El problema es que los hábitos, los grandes no los tenemos, los pasamos para abajo, tampoco los trasladamos abajo, ¿no? A determinada edad hay que empezar a hacer menor actividad para preservar más el corazón, en su funcionamiento. ¿Hay alguna...? El corte es viste, somos arbitrarios, nosotros siempre queremos corte, ¿no? El corte es 64-65 años, donde se recomienda es actividad moderada a fuerte, caminata moderada a fuerte. Después de los 65 años, una caminata leve a moderada, caminata, marcha, andaría. Más allá esto no solamente por la parte cardíaca, sino también por la parte ósea, el tema del calcio, el tema de la osteoporosis. O sea que hasta los 64-65 años es recomendable hacer una actividad moderada fuerte. Moderada fuerte no estamos hablando de crossfit, ¿no? Estamos hablando de caminatas, trotecitos, trotes y demás, ¿no? Bueno, a todo esto se dan en los mayores 80, 90 años. ¿Qué tipo de situaciones que son las que más debes atender? Atención de marcapaso, por ejemplo. Por suerte tengo muchos pacientes, si me están viendo por ahí, tengo muchos pacientes mayores, ¿no? Son adultos mayores, tengo muchos. Es muy básico la gente, muy básico lo que tienen que hacer. Primero los controles cada 4 o cada 6 meses con su médico clínico o su cardiólogo, porque hay que ir siguiéndolo de más cercano. 87, no tengo muchos pacientes de 80, 87, 90. Cada 4 o 6 meses un control clínico cardiológico con análisis de sangre, que hincharle los cocos que tomen agua, porque ellos no tienen, ya tienen la sensación de sed, lo tiene totalmente abolido, ellos no tienen sed y a veces no tienen hambre. O sea que hay que fomentar el tema de la ingesta del agua, porque no tienen sed, porque el mecanismo de esa defensa ya lo tiene desgastado y bueno, no tiene ese reflejo, ¿no? Y después, con respecto a algunos estudios, a veces la mayoría llegan con el corazón ya, hay un tema de Piero, no sé si ya está cansado el viejo, que ahora camina lento, bueno, llegan cansados, muchos tienen arritmias, muchos tienen las válvulas calcificadas, otros son hipertensos, algunos tienen marcapaso puesto, como bien decís vos. Solamente es controles y tratar que tenga una buena calidad de vida, que comparta con el nieto, que camine al supermercado, que no tenga una mala calidad de vida. Porque la expectativa de vida en Argentina hoy en día es 75 o 76 años. Una persona que tiene 87 años ya ha pasado el promedio de vida. Entonces vos, prolongar la vida no está bueno tampoco, no está bueno sin calidad de vida. Entonces hay que abocar a una cierta edad la calidad de vida, ¿no? En ese sentido, los marcapasos han revolucionado la situación. Con respecto a la parte de marcapaso, sí. Generalmente un marcapaso se coloca cuando un paciente tiene pulsaciones demasiado abajo, tiene un bloqueo a veces por medicación se coloca un marcapaso y después se controla 2 veces por año con un programador. Y la durabilidad de una batería de marcapaso mínimo oscila entre 7 y 8 años. Puede durar hasta 11, 12 años tranquilamente un marcapaso. Bien programado desde ya, ¿no? Bueno, a todo esto hemos visto gente con stent que siguen haciendo actividades deportivas. Lo vemos. Primera pregunta vinculada con los stent, no hay problema. Y si tuviese marcapaso, ¿habría problema para hacer actividades deportivas? Con respecto al stent, tendría que moverse. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria, obviamente en los primeros 45 días post-stent o post-infarto, se recomienda hacer un reposo más bien relativo, caminata. Y después de a poquito, es como desgarrarse. Un jugador de fútbol se desgarra, no puede mandar a la cancha a jugar los 90 minutos, va 15, a poquito. Bueno, es lo mismo, volver a caminar, volver a andar. Y con respecto al marcapaso, hay chiquitos que a mí ya me plantearon que los marcapasos acá en la zona de Venado Tuerto, tengo como 7, 8 chiquitos de 9 o 10 años con marcapaso que quieren jugar a la pelota y ellos le ponen en el abdomen por anatomía porque van creciendo después.
Lo más inconveniente de ahí es el golpe. Un pelotazo justo porque está casi a flor de piel el marcapaso. Está debajo de la piel, tejido subcutáneo, a veces lo ponen detrás del pectoral. Lo más inconveniente es el golpe. Por eso a veces hay alternativas deportivas, ¿no? Con respecto a los pacientes que tienen marcapaso. Pero se puede, después puede jugar con ciertos cuidados. Claro, ¿no? evitar el golpe de un pelotazo. Claro, un pelotazo, un codazo, ¿viste? Uno que es futbolista y a veces medio también te da duro a veces en la cancha. Bueno, temas que son realmente muy, muy amplios para... Estás obviamente siempre vinculado con la Federación de Cardiología, estás haciendo charlas, haces capacitaciones, ¿te abocás a este tipo de difusión? Sí, la Federación Argentina de Cardiología es una sociedad, una federación donde confluyen todos los cardiólogos del país. Lo que tiene bueno viene federación, es muy federal, de Jujuy hasta La Quiaca. Todos participan. Tienen dos pilares. Uno de pilares es la científica, es que significa formar a todos los cardiólogos, capacitar a los cardiólogos a nivel país. Y la segunda temática es tratar de llegar a la gente para que se controle, o sea, que promocionar la salud. Y son dos pilares fundamentales. Bueno, yo estoy más allá de la capacitación, que uno se dedica a capacitarse también. Estoy más en la parte de promoción. Promocionar a la gente que se acuda a su cardiólogo, a control, que camine, que tome agua, que haga una actividad, salga del sedentarismo hoy con la vida del celular, ya nadie quiere hacer nada. La verdad que estoy activamente en la Federación Argentina de Cardiología, ¿no? Fidel, última pregunta. Sí. La verdad que hay tanto para hablar, pero vamos a hacer la última pregunta. Por favor. Porque está también Sergio Strafeli, y con él queremos hablar, que nos acompañe Sergio en lo que es el festejo del primer año del Gran Encuentro. La pregunta es vinculada obviamente con lo que ha sido esta pandemia y la afectación del COVID en el organismo, qué secuelas deja, cómo se puede volver a dar justamente una conducta luego de lo que es haber atravesado esta situación de COVID. Bueno, ahí podemos dividir tres tipos de paciente. El paciente que se cree que no tuvo COVID, o sea que estuvo asintomático, el paciente que tuvo COVID con síntomas leve a moderado y el paciente que estuvo internado, hospitalizado o grave. O sea que esas tres calidades de pacientes son distintos del modo de control. El que se cree o el que no cursó el COVID o estuvo asintomático, no se dio cuenta, ese paciente tiene que volver al cardio a hacer un electro y una ergometría y unos análisis de sangre y empezar a entrenar lentamente de abajo hacia arriba, porque el sedentarismo de 18 meses lo ha pesado, generalmente la mayoría aumentaron de peso, o sea que es como volver a entrenar. El que tuvo síntomas leve a moderado estuvo en casa, habitualmente con cuadro. Los controles son hasta los 100 días aproximadamente, siempre se hace una ergometría de por medio, o sea, tiene un seguimiento hasta los 100 días puntualmente, porque se ha demostrado que complicaciones post-COVID estaba registrado hasta esa fecha, ¿no? Y los pacientes que están hospitalizados, estuvieron hospitalizados, que hubieran a control, esos son controles más estrictos, o sea que se lo agarra un poco más y se necesita un ecocardiograma, a veces una espirometría, se ahonda un poquito más el estudio, o sea que se va soltando lento ese paciente. Siempre y cuando no haya ninguna complicación, lo va alargando uno. Y a la mayoría de los pacientes que consultan post-COVID les recomiendo que siempre empiezan a caminar primero o andar en bicicleta o tomar agua puntualmente para ver y no se frustren porque muchas veces no es por el COVID solamente, también por el sedentarismo y el encierro que tuvieron, que también jugaron las emociones fuertes y independientemente queramos o no, cada emoción en cada individuo es distinta, ¿no? Así que... Una recomendación. ¿Cómo se contacta quien te está viendo contigo? ¿Cuál es la forma de...? Por vía WhatsApp, a los más jóvenes o los que manejan WhatsApp, el 3462 58 30 38 o me llaman por teléfono a ese número. Bueno. Fidel Colque, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido realmente un gusto tenerte aquí, justo en el programa aniversario. Un y placer. por supuesto, hablando de temas que son de enorme importancia, ¿no? No, un placer estar acá y bueno, difundir esto que suma mucho para la población, ¿no? Es cierto. Es cierto. Bueno, perfecto. Fue entrevistado en el gran encuentro de hoy. Ha sido un gusto que esté con nosotros. Ahí está en pantalla entonces el doctor Fidel Colque.